Hola a todos, bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Khan y Demet. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que presionen el botón me gusta y se suscriban a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que se encuentra a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. La famosa actriz Demet Özdemir se ha hecho un nombre con sus exitosos proyectos en los últimos años. Özdemir, que ha llamado la atención tanto por su éxito en su carrera como actriz como por su vida personal que comparte activamente en las redes sociales, recientemente tuvo una conversación sincera con sus fans. En esta conversación, las declaraciones de Özdemir sobre su primer amor causaron un gran revuelo en el mundo de las revistas. Demet Özdemir habló con sinceridad sobre su primera experiencia emocional a temprana edad. La joven actriz dijo: "Yo era muy joven, creo que cuando estaba en la escuela primaria. Estaba enamorada de mi maestra. En ese momento, lo describí como amor, pero por supuesto era amor de infancia. Era muy natural sentir esos sentimientos a esa edad, pero con el tiempo entendí que ese sentimiento era solo una pequeña infancia, fue amor", dijo, compartiendo su perspectiva y el camino que siguió respecto a su primer amor. Özdemir enfatizó que la admiración y el amor que sentía por su maestro era uno de los sentimientos inocentes y puros de la infancia. A esa edad todo se percibe de forma muy distinta, pero a medida que te haces mayor te das cuenta de lo complejas y profundas que pueden ser las emociones, añadió. Demet Özdemir dijo que concede especial importancia al amor que siente por su maestra también en su vida personal. "Mi maestro no solo me enseñó lecciones, sino también muchas cosas sobre la vida. Por eso mi amor por él no era solo un sentimiento ingenuo de aquella época, sino que estaba combinado con respeto y admiración", afirmó. Esta declaración muestra cuánto valora Özdemir a los educadores y su papel. Özdemir dijo que la forma en que definía el amor cambió con el tiempo después de su primer amor. Cuando era niña, el amor era algo inocente, como pasar tiempo juntos, tomados de la mano. Pero a medida que fui creciendo, vi lo poderoso, a veces desafiante y complicado que puede ser el amor. Ahora, el amor se forma cuando dos personas se entienden, se respetan y se sienten cómodas unos a otros y seguir adelante juntos, continuó. Estas declaraciones revelaron la madurez emocional de Demet Özdemir y el desarrollo de su perspectiva sobre el amor. A medida que la carrera actoral de Demet Özdemir alcanzaba su punto máximo, su vida privada también cobraba protagonismo de vez en cuando. Özdemir ya había atraído anteriormente la atención de la prensa por sus relaciones. Sin embargo, siempre ha preferido no sacar a la luz su vida privada por voluntad propia. Özdemir, que no habla mucho de las relaciones que tuvo después de su primer amor, dijo: "Los procesos emocionales de cada uno son diferentes. Lo más importante para mí es poder aprender algo de cada relación. Encontrar a la persona adecuada es mi mayor logro. Es un objetivo importante para el futuro". Las publicaciones de Özdemir en las redes sociales también son un indicio del fuerte vínculo que ha establecido con sus fans. La sinceridad y el sentimiento en sus ojos se pueden sentir en las fotografías y escritos que comparte. "Me encanta pasar tiempo con las personas que son importantes en mi vida y crear recuerdos con ellas. Siempre quiero compartir esto con mis seguidores", dijo, y agregó que seguirá compartiendo en las redes sociales. Demet Özdemir se ganó una vez más los corazones de sus fans con esta declaración que hizo sobre su primer amor. El actor, con el que nos identificamos por sus declaraciones divertidas, sinceras y sentidas, se presenta ante nosotros como una persona alegre, positiva y genuina, como siempre. Esta historia que Özdemir cuenta sobre la inocencia de su primer amor aporta una perspectiva nostálgica al pasado y nos recuerda una vez más nuestro desarrollo emocional a una edad temprana. Las emociones que experimenta Demet Özdemir y las personas importantes en su vida la convierten no solo en una actriz sino también en una persona que da sentido a la vida. Demet Özdemir, una de las estrellas más brillantes de la televisión y el cine turcos, llama la atención por su actitud sincera y natural, así como por los grandes éxitos que ha conseguido en su carrera. Özdemir, que recientemente ha aumentado su popularidad tanto en la pantalla como en las redes sociales, hizo declaraciones muy comentadas sobre su vida privada en una entrevista que dio recientemente. La joven actriz compartió con sus seguidores los sentimientos puros e inocentes que experimentó desde muy pequeña al contar sobre su primer amor de su infancia.
Estos son esos momentos especiales en los que Demet Özdemir reveló su primer amor. Demet Özdemir, al describir la experiencia emocional que tuvo a una edad temprana, dijo: en ese momento, el amor era algo muy complicado y difícil de entender, pero todo era mucho más simple en la infancia. Tuve mi primer vínculo emocional con mi maestra durante mis años de escuela primaria. Mi maestra había sido mi fuente de conocimiento e inspiración. El amor que sentía a esa edad estaba mezclado con admiración y gratitud. Por eso puedo describir este sentimiento por mi maestra como amor de infancia, dijo, compartiendo sinceramente sus sentimientos. Refiriéndose a la inocencia de la infancia, Özdemir dijo que no definía el amor a esa edad como amor verdadero, pero ese sentimiento era el primer paso para transformarlo en la percepción actual del amor. A esa edad, la definición del amor era un poco diferente. Pero ahora, a medida que me hago mayor, entiendo mejor lo preciosa que era la inocencia de esos sentimientos. En esos momentos en que Demet Özdemir hablaba de su primer amor, en realidad revelaba el profundo respeto que tenía por sus instructores. Al destacar el impacto de sus maestros en su vida, Özdemir dijo: cuando éramos niños, nuestros maestros no solo nos daban lecciones, también nos enseñaban mucho sobre la vida. Por lo tanto, el amor y el respeto que sentí por mi maestra a esa edad no era solo un amor, sino un sentido de valor. Esa persona fue una guía para mí y por eso el amor que sentí por él fue tan fuerte, dijo. Esta profunda gratitud que Özdemir sentía hacia sus maestros formó la base de sus otras relaciones en la vida. Aunque el joven actor dijo que este primer amor fue solo un recuerdo de infancia, afirmó que aceptaba el amor que sentía por su maestra como admiración y aprecio. Desde esta perspectiva, el amor que sintió en ese momento era meramente un inocente sentimiento infantil, pero el valor que su maestro añadió a su vida todavía tiene efecto en él. Demet Özdemir, al explicar cómo la definición de amor que sentía cambió con el tiempo, dijo: todo era más inocente cuando era niña, pero a medida que crecí, el significado del amor se profundizó. Ahora defino el amor como dos personas que se entienden completamente, el uno al otro, el respeto mutuo y el camino juntos. Este sentimiento ha cambiado con los años. Él cambia y madura dentro de sí mismo, dijo, añadiendo que también es un reflejo de su desarrollo personal y madurez emocional. Demet Özdemir también hizo declaraciones honestas y sinceras sobre las relaciones que tuvo después de su amor de la infancia. Özdemir habló sobre cómo su primer amor y las relaciones posteriores lo formaron y abordó la importancia de aprender algo de cada relación. Las primeras relaciones y experiencias emocionales son muy instructivas. De cada una de ellas aprendí algo y cada relación me agregó un valor diferente. Pero lo importante es entenderse a uno mismo y encontrar a la persona adecuada, afirmó. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.